Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gloria al Señor porque ha llegado el momento para estar en la presencia de Dios. Ha llegado el momento para estar en la mesa del Señor. Así es que tu corazón que no sea distraído por nada y que te concentres en la palabra de Dios. Ese es lo mejor para ti, porque una sola palabra, una frase, un pensamiento que se escape, que alguien te distraiga o tú te distraigas con algo, puede dejarte sin esa palabra que Dios quiere traer a tu corazón. Cuando estamos delante del Señor y el Señor nos está hablando, tenemos que concentrarnos completamente en Él, concentrarnos completamente en la palabra. Así es que desconéctate de todo lo demás y conéctate solamente con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos honra, alabanza y honor. Padre, te bendecimos, Señor, y nos deleitamos en ti, nos deleitamos en tu gracia, nos deleitamos en tu misericordia, Señor, nos deleitamos en tu presencia y tu palabra, Dios, nos habla, tu palabra nos enseña, tu palabra nos muestra, tu palabra, Dios, Padre, nos prepara y tu palabra nos guía. Gracias, por eso estamos esta noche, Señor, dispuestos voluntariamente a estar delante de ti, ante tu palabra, porque sabemos que la necesitamos, Señor, que es el pan y el alimento para nuestro diario vivir. Gracias, bendito Dios, te alabamos por querernos hablar cada día. Bendito seas, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos viendo para esta noche el tema El hombre no es señor de su camino, que comenzamos hace unos días, que comenzamos nosotros hace 2-3 días. Comenzamos la parte número 1, hoy vamos a tratar la parte número 2. Y nosotros iniciamos con el capítulo 10, versículo 23 del libro de Jeremías. Fue el versículo central que tomamos para el mensaje de el hombre o el ser humano no es señor de su camino. Y en Jeremías 10:23 la palabra del Señor dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, las dos cosas. Por un lado, nosotros los seres humanos no gobernamos nuestra vida, no somos la autoridad sobre nuestra vida, por más que las filosofías y la mentalidad humana, sobre todo en este tiempo, fomente mucho esto. Si tú eres observador y tú has escuchado cuál es la ideología de estos tiempos, en la ideología de estos tiempos se habla mucho de que todo depende de uno, todo depende de lo que uno quiera, todo depende de que uno lo desee y lo trabaje y se esfuerce, pero no es así. Lo que dice la palabra de Dios es otra cosa, que el ser humano no es señor de su camino, ni que el hombre y sobre todo el varón, porque aquí en esta segunda palabra explicamos en la primer parte que sí se refería al varón, al género masculino, pero que el hombre no es de él ordenar sus pasos. O sea, no podemos los seres humanos y tampoco ni los varones, pero también en el caso de ser humano no puede la mujer tampoco gobernar su propia vida, menos a otros, ¿verdad? Pero si no puede ni con la propia. También leímos en esa primera parte una versión del lenguaje sencillo de este mismo capítulo y de este mismo libro de la Escritura, que lo dice de una manera muy sencilla. Dice Jeremías, oró así: Dios mío, porque yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. En pocas palabras, ¿verdad? O si hacemos resumen de esto, nadie es dueño de su vida, nadie es dueño de su futuro. Nuestra vida realmente no nos pertenece, no depende de nosotros como quisiéramos o como algunos pretenden, y no somos capaces de planear
nuestro propio destino porque no tenemos el control de lo que sucederá o de lo que nos sucederá. Muy bien, yo oigo un ruidito, espero que tú allá en donde tú estás escuchando este mensaje no lo escuches, porque se oye un pequeño ruidito que zumba ahí, pero espero que tú oigas claramente el mensaje. Bien, entonces, amados hermanos, el futuro no está en las manos de los hombres y ninguno puede pretender de una manera arrogante o vanidosa, no puede pretender que tiene el poder para decidir su futuro. Esa es la verdad. Proverbios 20:24, que también tomamos este versículo hace unos días, dice de Jehová, o sea, no es del hombre, es de Jehová, son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y lo que resumidamente nos está diciendo, Dios es el que tiene el control de nuestra vida, el control de nuestro futuro, el control lo tiene, el poder, la autoridad, la soberanía, la tiene el Señor. Y lo que dice también esta palabra, nosotros no podemos entender ni siquiera completamente las cosas que suceden en nuestra vida. Y decíamos nosotros, hay tantos momentos en los cuales nos hacemos preguntas, nos preguntamos a nosotros mismos por qué sucedió esto, por qué pasó en este momento, por qué estoy en esta situación. A veces sí sabemos que son consecuencias propias, pero muchas veces son eventos en los cuales nosotros no tenemos ningún control. Y Proverbios 20:24 en otra versión dice, en otra versión también, nadie sabe cuál es su futuro, por eso debemos de dejar que Dios dirija nuestra vida, ¿verdad? Evitémonos errores, evitémonos desaciertos, evitémonos fracasos, evitémonos nosotros amargos momentos, evitémonos sin sabores, evitémonos sentirnos o llegar a un punto de sentirnos frustrados, como en el entendimiento de que Dios es el que tiene que dirigir nuestras vidas, amén. Y eso debe darnos paz, eso debe darnos seguridad, que Dios dirija nuestras vidas. No peleemos contra Dios, no nos pongamos en contra del Señor, no queramos que nuestra voluntad esté por encima de la voluntad de Dios, o que la voluntad de alguien esté sobre la voluntad de Dios. No pretendamos eso, porque finalmente es la voluntad de Dios la única que va a prevalecer en la vida de cada uno de nosotros, y es mejor aceptarlo y aceptarlo con alegría, con gozo, porque sabes, finalmente esto es lo mejor para nosotros. Esto es lo mejor para nosotros. Muy bien. Por eso se cuenta una conversación entre Sócrates, por ahí alguien escribió de una conversación entre Sócrates y Alcibíades, y este último decía, haré eso si quieres, Sócrates, o sea, si tú quieres yo lo haré. Y Sócrates le contestó en ese momento, perdón, pero no es esa una manera correcta de hablar. Bueno, entonces su compañero le pregunta, ¿y entonces cómo tendría que haber dicho? Y Sócrates le contesta, pues debiste haber dicho, si Dios quiere. Entonces todas las cosas que nos propongamos son si Dios quiere, si Dios nos lo permite, si Dios lo permite, si Dios nos deja llegar, si Dios nos presta la vida, si Dios nos da ese favor o esa gracia. Todo es dependiendo solamente de Él. Y no es realmente decir que Dios lo quiera, porque es diferente decir que Dios lo quiera, o sea, yo quiero esto y entonces que Dios también lo quiera. O sea, como si Dios tuviera que seguirnos a nosotros. No, nosotros tenemos que seguir al Señor. Él va delante, Él tiene que ir delante y nosotros tenemos que seguirle. Entonces, no es decir que Dios lo quiera, sino es decir si Dios lo quiere. Si Dios
lo quiere. Ahora, quiero mencionarte algunos puntos que me parecen muy importantes con respecto a esto para que tengamos un panorama más amplio acerca de este tema que nosotros estamos meditando en función o con fundamento en la palabra del Señor. Si tú quieres escuchar el mensaje completo, la primera parte, puedes irte a un mensaje anterior y ahí encontrarás el desarrollo de la primera parte, pero hoy vamos a continuar a partir de lo que nosotros vimos. Bien, dentro de estas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta acerca de este tema, es que es muy importante saber, primero, que Dios no nos está prohibiendo por este versículo, ¿verdad? O por este tema que nosotros estamos desarrollando y meditando. Dios no nos está prohibiendo que nos preparemos para el mañana. No significa lo que estamos viendo que Dios no nos permita o nos prohíba prepararnos para el mañana, porque tal vez alguien pueda decir, bueno, pues si Dios tiene el control de todo, pues entonces yo ya no hago nada, ¿verdad? Si Dios tiene el control de todo, pues entonces yo ya para qué me esfuerzo. Si Dios tiene el control de todo, pues entonces yo ya para qué me trabajo tanto, ¿verdad? ¿Para qué dedico entonces si Dios tiene el control de todo? Y la verdad es que Dios no nos está prohibiendo que nos preparemos cuando Él nos dice que Él tiene el control de nuestro futuro y Él es soberano sobre nuestro futuro. Dios no nos está prohibiendo eso. Lo que debemos de considerar es que cuando nosotros planeamos, debemos de orar primero a Dios. Si estamos pensando en un futuro, tenemos que orar primero a Dios y preguntarle a Él, orar a Dios, Señor, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo estoy dispuesto a sujetarme y a someterme a tu voluntad. Es muy importante que nosotros estemos en esa disposición. No significa no hacer nada, no significa sentarnos simplemente en la vida a que todo llegue por sí solo. No, Dios no nos prohíbe eso, pero sí nos pide que nosotros lo tomemos en cuenta en todas las cosas. Sí es necesario, por esta verdad, que nosotros consideremos a Dios en todo. Sino también nos está pidiendo que no presumamos del mañana, que no demos por hecho el mañana, que no aseguremos algo sobre lo cual no tenemos control, que nosotros no nos atrevamos a garantizar sobre nuestra propia vida o sobre la vida de los nuestros, ¿verdad? Cosas que no podemos nosotros tal vez cumplir o que no llegarán a ser. Dios lo único que quiere es que tú y yo caminemos en esta vida con temor de Dios. Repito, que consideremos a Dios en nuestros planes, que oremos a Dios, pero que estemos dispuestos a aceptar su voluntad y aceptar su plan para nuestras vidas. Y que nosotros seamos humildes en este sentido delante de Dios, de decir, Señor, yo lo sé, que yo no tengo el control, yo sé que todo depende de ti y todo es si tú quieres. Amén. Ese corazón humilde es el que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Ahora, la verdad, en segundo lugar, quiero comentarte también otra cosa muy importante. Todos los puntos me parece que nos aclaran un poco más esto, pero es importante recordar que no podemos obligar a Dios a aceptar nuestros planes o proyectos. Nosotros podemos tener planes, podemos tener proyectos, podemos pensar en ellos, trabajar para ellos, pero no podemos obligar a Dios a que los acepte. Esa es otra forma equivocada en la cual se ha hecho creer a la gente y que inclusive en los mismos grupos cristianos
a veces se ha llegado a pensar, o líderes han llegado a expresar, que la verdad es que Dios tiene que apoyar casi forzosamente los planes o los proyectos de una persona. Pues mira, aunque seamos cristianos y aunque sirvamos a Dios, Dios no tiene la obligación de aceptar nuestros planes y proyectos. Por eso vuelvo a lo primero. Es muy importante orar, es muy importante reconocer y es muy importante saber que la palabra final la tiene el Señor. Amén. Y bueno, Dios, si quiere, puede permitirnos hacer algo. Si Él desea, puede permitirnos hacer algo, pero no está obligado a hacerlo. Te doy un ejemplo, porque a veces alguien puede decir, bueno, pero eso es cuando se trata de asuntos que no tienen que ver con la iglesia o no tienen que ver con la obra de Dios. Aún esto aplica dentro de la obra de Dios. Por ejemplo, normalmente muchas iglesias hacen un programa y ciertos planes para cada año, para cada época, para cada periodo que viene. Y está bien, hay que orarlos. Pero, por ejemplo, este año, si lo tomamos como ejemplo, todos los planes que se pudieron haber hecho, pues muchos de esos no se pudieron llevar a cabo por no poder estar juntos o convocar al pueblo de Dios para ciertas actividades. O quizá campañas de evangelismo, o quizá visitaciones, o tal vez congresos, conciertos. Esas cosas tuvieron que quedarse ahí para un tiempo posterior, porque en esta época, en este momento, en este año, no fue posible llevarlos a cabo. Fíjate, y eran asuntos de la obra de Dios, y eran asuntos que tenían que ver con la iglesia, pero aún así, al no dejar Dios que esto se llevara a cabo como se había planeado, nos está recordando a todos, nos está recordando también a la iglesia que Él es soberano, que Él es soberano, quiere decir que Él es el que gobierna, que Él es el que decide y que Él es el que ejecuta su perfecta voluntad. Amén. ¿Puedes decir amén? La voluntad de Dios es perfecta. Muy bien. También otra cosa importante que tenemos que considerar, que cada uno de nosotros que hemos hecho esa oración, la oración que se llama la oración del pecador para recibir a Cristo en nuestro corazón, le hemos dicho: te acepto como el Salvador de mi vida, pero te acepto como el Señor de mi vida. Desde ese momento nosotros estamos aceptando que Dios gobierne nuestras vidas. Él lo podía hacer, aceptemos o no, pero ese acto voluntario de la voluntad humana, de ponerse de acuerdo con Dios, de ponerse de acuerdo con Dios para que Él nos gobierne, debe de partir desde el día que nosotros le dijimos a Él: sé tú el Señor de mi vida. Y con eso estábamos diciendo: Señor, yo voy a estar de acuerdo con todo lo que tú quieras hacer en mi vida. Así tú me quieras llevar a tu presencia, así tú quieras que den un giro mis planes, así tú quizá tengas en el plan para mi vida, que yo realice algo en tu obra que ni siquiera yo deseaba en un momento dado, que no imaginaba, pero a ti te plació, Señor, llevarme a ese punto. Entonces, esto estábamos diciendo cuando dijimos: te acepto como mi Salvador, pero te acepto como el Señor de mi vida. Y siempre recuerdo el caso de una hermana que me platicó su experiencia personal. Dice que ella hizo la oración para recibir a Cristo como su Salvador y como su Señor, pero que el tiempo pasó, los años pasaron, 2, 3 años después de haber hecho esta oración, ya iba a una iglesia, ya asistía a la iglesia, ya era parte de la membresía de una iglesia local y todo eso iba muy bien. Pero ella, después de ese tiempo, se dio cuenta
de que efectivamente ella estaba caminando con Dios, estaba caminando con Cristo, siendo Cristo su Salvador, pero que todavía, aunque ya era cristiana, no estaba caminando en su vida como que Cristo era su Señor. O sea, todavía ella quería que su propia voluntad prevaleciera sobre la voluntad de Dios. Todavía quería tener el timón y dirigir su vida y tener el volante y ella dirigir hacia dónde. Todavía quería hacerlo. Dice, hasta casi 3 años después de haber recibido a Cristo en mi corazón, me di cuenta que yo no lo dejaba ser el Señor de mi vida. Qué importante es, amada hermano, amada hermana, y qué importante es, amado hermano, que le permitamos al Señor, que dejemos que Dios sea el que tome el control de nuestra vida, el timón de nuestra vida. Podríamos decirle en esta noche, Señor, sí acepto, reconozco que a pesar de que te he recibido en mi corazón, todavía quiero tener yo el gobierno, todavía quiero, Señor, que se haga mi voluntad, pero yo, Señor, renuncio a ese deseo humano y carnal, y quiero que sí, Señor, tú seas el Señor de mi vida y estar de acuerdo con tu voluntad de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y si al Señor le plació tenernos confinados, amén. Y si al Señor le pareció que nosotros viviéramos esta experiencia, amén. Y si al Señor le pareció tenerse que llevar a algún conocido, amigo, familiar, hermano en Cristo, si al Señor le plació, tenemos que decir, amén, Señor, hágase tu bendita voluntad, que siempre es perfecta. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es soberano. Su soberanía, su gobierno es absoluto. Aleluya. Bien. Otra cosa que también quiero decirte, bueno, hemos comentado, no significa quedarnos estáticos, no significa ahora, bueno, ya no hacer nada, no prepararnos, no significa no trabajar y esforzarnos porque las cosas mejoren, no significa eso. Entonces, no significa esto estar inactivos, pero es lo que hemos visto, pero tampoco significa estar llenos de miedo, vivir con miedo y con el temor, vivir con el temor de, ay, y si el Señor me lleva, y si el Señor me enfermo, y si, porque sabes, si sucede es porque Dios lo permitió, y quizás sea para mostrar su gloria, porque muchas veces Dios nos permite llegar a momentos donde va a manifestar su gloria y su poder. Aleluya. Entonces, no significa vivir llenos de miedo. La actitud cristiana o la actitud del cristiano no es vivir paralizados por el miedo a la incertidumbre en el futuro. No es vivir llenos de temor y escondidos y ahí puestos en temblor, ¿verdad? No significa eso. Al contrario, saber que Dios tiene la autoridad y saber que Dios es soberano sobre nuestra vida y que Él tiene el control de nuestro futuro es para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos confianza, para que podamos descansar y decir, Señor, qué bueno que no depende de mí, porque soy tan limitado. Qué bueno que no depende de mí. Qué bueno, Señor, que depende de ti. Qué bueno, Señor, que tú sí sabes lo que haces, porque yo luego ni yo sé lo que hago, pero tú sabes lo que haces. Qué bueno, yo puedo reposar y descansar en tus brazos y decir, amén, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Es para que vivamos en paz, no para que vivamos en temor. Muy bien. Otra cosa importante que quiero comentarte con respecto a este tema, el hombre no es señor de su futuro, ¿verdad? De su camino. Otra cosa importante que quiero decirte es que que también esto no solamente es para que vivamos confiados, sino para que vivamos contentos.
para que vivamos contentos. Contentos, a ver, contentos si se llevan a cabo las cosas como nosotros lo habíamos quizá meditado o lo deseábamos, ¿verdad? Contentos, porque si tú tenías un sueño en tu vida, si tú tenías una ilusión en tu vida, si tenías un sueño en tu vida y oraste a Dios y lo pusiste en las manos de Dios y le dijiste, Señor, pues yo voy a, bueno, este es mi sueño, pero si tú me lo permites, si yo me voy a esforzar para alcanzarlo, pero contentos cuando el Señor sí, y en muchas cosas ha pasado, ¿verdad? Personas que han dicho, ay Señor, pues yo sí deseo casarme, ¿verdad? Y tú, pues yo creo que tal persona es la que tú has acercado a mi vida con ese propósito y que Dios te lo permite. No, pues estás contento, ¿verdad? Estás contento, por lo menos al principio. Ay, es cierto, ¿verdad? Es broma. Pero estás contento, ¿verdad? Si tú dices, Señor, ay, cómo me gustaría, ¿verdad? Tener un hijo, me gustaría, y si se da, ¿verdad? Tú puedes estar muy contento. ¿Por qué? Porque algo que deseaste, algo por lo que oraste, pues el Señor te lo concedió, y eso, pues te da alegría. Espero que esa alegría te dure para siempre, ¿verdad? Cuando recibes una bendición de parte de Dios o te contesta algo el Señor. Entonces, contentos cuando sí sucede aquello que nosotros oramos o que nosotros pusimos en las manos de Dios, porque fue la voluntad de Dios concedernos ese favor. Amén. Pero también contentos, y esta es la parte quizá más difícil de entender o de asimilar, pero contentos también si la voluntad de Dios es que no. Contentos también si la voluntad de Dios es que ¿qué? Que no. Si la voluntad de Dios es decir, ¿sabes qué? Que no. Porque yo tengo otros planes contigo, porque yo tengo otra misión para ti, porque yo tengo otro futuro para ti, siempre bueno, pero yo tengo otro plan contigo. Entonces, contentos si las cosas Dios las permite, pero contentos también si por la voluntad de Dios eso que queríamos, que orábamos, no se da. Entonces, cuando estamos contentos de que algo no se dé, estamos en paz de que algo no se dé, porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces se puede decir que nosotros hemos comprendido, hemos entendido que Dios tiene todo el control y estamos de acuerdo con eso. Amén. Y estamos, ahora sí, dice la palabra de Dios, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, ya todo lo demás es otra cosa. Lo básico el Señor nos da, y lo demás pues ya añadiduras. Entonces, contentos si tenemos o no las añadiduras, de todas maneras decir, si la voluntad de Dios fue que yo pasara por esta situación de necesidad económica, pero si vino de Dios y fue la voluntad de Dios, amén. Dios sabe lo que va a hacer. Si la voluntad de Dios fue que yo tuviera este periodo de enfermedad y fue la voluntad de Dios, así fue la voluntad de Dios, Dios lo permitió con un propósito divino, pues entonces, amén. Y siempre recuerdo cuando yo tuve necesidad en el año 2000 de ser operada por un problema de cáncer. Y pues ese problema de salud me llevó al hospital y tuve que ser intervenida. Claro, oré para pedirle a Dios si era su voluntad que me operara, pero Dios me dio 2 señales y bueno, no te doy los detalles, pero fui al dar al hospital y me operaron, y por cierto que después de la cirugía tenía muchísimo dolor, que me pusieron lo más fuerte para el dolor y no se me quitaba. Yo tenía un dolor tremendo. Sí
me atontó la medicina porque empecé a sentir así como media y tonta, pero de la dosis, pero el dolor no se me quitaba. Era un dolor tremendo, qué dolor tan fuerte en producto de esa cirugía, mucho dolor, porque me extrajeron un órgano de mi cuerpo. Entonces, y sabes, fue pues algo que yo decía, bueno, Señor, pues tú sabes, o sea, ¿qué pasó? Porque uno siempre ora porque Dios lo sane, porque el dolor se vaya, porque Dios haga un milagro y lo sane. Pero para resumirte la situación, ¿verdad? El que estuviera ahí en el hospital permitió que la gente que fuera a verme, los hermanos o las hermanas más bien, que fueran a verme al hospital, pudieran orar por otros enfermos, por mujeres también, por otras enfermas que también estaban hospitalizadas en ese mismo momento. Y Dios tiene un plan, porque si ese era su plan. Yo me acuerdo que todavía en una oración que hice con el Señor, porque saliendo de la cirugía y me dolía tanto, y la vecina de la cama de junto, que también estaba muy malita, con un cáncer ya muy avanzado, ella había yo compartido con ella, antes de que me operaran a mí, yo había compartido con ella la palabra y había orado por ella y todo, pero todavía no me operaban, o sea, todavía estaba yo más o menos, pero cuando regreso de la cirugía y me dolía tantísimo, cuando ya pasé de la anestesia, me dolía tanto y ella estaba ahí, ¿verdad? Qué bueno que llegó, y llegó a visitar un familiar y ella le decía, ay, vieras qué bonito me habló la señora de junto, me habló de Dios y oró por mí, pidió a Dios por mí, ¿verdad que sí? Me decía, ¿verdad? Oiga, ¿verdad que usted oró por mí? Y yo tenía tanto dolor que con trabajos de verdad que podía contestar de tanto que me dolía. Y ella, ¿verdad que sí? Platíquele a mi familiar de lo que usted me platicó. Y yo con aquel dolor intenso que de verdad que me sentía muy mal. Y yo me acuerdo que después oraba a Dios y le decía, Señor, te doy muchas gracias por esa almita, ¿verdad? Te doy muchas gracias por esa persona que abrió su corazón porque estaba muy mal ya, muy avanzada. Te doy muchas gracias por ella. Pero Señor, ha sido la almita que más me ha dolido, ¿verdad? Porque para poderle hablar tuve que venir aquí y tuve que pasar por esta cirugía y tuve que pasar por este intenso dolor físico que no soportaba toda esa noche, fue tremenda. Y yo decía, nunca me había dolido tanto, Señor. Pero esa fue la voluntad de Dios y esa fue la manera que Dios usó para que ella y otras personas a través de otras hermanas pudieran escuchar la palabra de Dios. Dios no se equivoca, de eso estoy segura. Dios no se equivoca. Y bueno, ahora ya los años pasaron, ahora es un testimonio, pero en su momento fue difícil, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, Dios sabe lo que hace. Amén. Y así en el futuro también Dios sabrá lo que hace con cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, que nosotros estemos contentos, ¿verdad? Contentos. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta a Dios en todo, si tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes, si tomamos en cuenta a Dios y oramos a Dios y decimos, Señor, yo te pido esto, ¿verdad? Yo te pido que tú me permitas esto, pero si es tu voluntad, amén. Y si no es tu voluntad, amén también. Por eso aquel enfermo, cuando Jesús iba pasando, me gusta porque te acuerdas tú de aquel hombre ciego cuando Jesús iba pasando y entonces se acerca y quiere que Jesús lo toque, ¿verdad? Y él le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Mira qué manera tan humilde, aún con amor, porque no era un reproche, pero qué manera de reconocer el señorío de Cristo. Decir, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres. Y la respuesta de Cristo fue, quiero.
y Jesús lo sana. Porque es así, hermanos. Si tú quieres, amén, si tú quieres. Y qué hermoso cuando yo quiero, sí quiero hacerlo, sí quiero sanarte. Y sabes, fue sanado aquella hora. Aleluya, aleluya. Y esto, si lo consideramos así en lo que resta de nuestra vida, decía, nos guardará de desengaños, nos guardará de esos sentimientos y pensamientos de llegar a un punto en nuestra vida de decir, bueno, todo mi empeño, todas mis fuerzas, todo mi trabajo, toda mi ilusión, toda mi energía, pues fue realmente inútil y no sirvió para nada. Por eso, amado, yo te invito para que tu principal esfuerzo, no que no te esfuerces por otras cosas, pero tu principal esfuerzo, tu principal propósito, tu principal plan en la vida, que sea espiritual, de todo lo relacionado con Dios y su palabra. Lo demás es secundario, ¿verdad? Pero hay cosas que sí van a suceder, que sí son parte de nuestro futuro, que están escritas en la palabra de Dios, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios sí va a suceder tal cual el Señor lo ha dicho. Y vamos a ver lo que le sucedió a un hombre rico. Lucas 12:16. La palabra de Dios dice que está hablando Jesús, está hablando de las parábolas, y Jesús diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta es la parábola del hombre rico. La heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, tenía mucha ganancia. Económicamente había ganado mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, ni siquiera lo había hablado, dentro de su corazón lo pensaba, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tengo tanto fruto que ya no tengo dónde guardarlo. Versículo 18. Y dijo, esto haré. Fíjate, qué presunción, ¿verdad? Jactándose del futuro. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate, ¿verdad? O sea, disfruta porque ya eres rico, ya no tienes de qué preocuparte. Todo lo que has trabajado, desvelos, malpasadas, desmañanadas y todo eso ya dio su fruto. Ya tiene suficiente riqueza. Es lo que él pensaba acerca de sí mismo. Pero Dios le dijo, ¿verdad? Cuando él estaba pensando eso, Dios le habla y le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú estás pensando que mañana vas a derribar y que mañana vas a edificar y que vas a guardar toda tu riqueza y ya tienes un plan y ahora sí vas a disfrutar todo lo que trabajaste, pero ¿qué crees? Se te acabó el tiempo. Esta noche vas a morir. Y entonces, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el plan, todo el sueño, pues ahí se terminó. Vas a morir. Ni vas a derribar, ni vas a edificar, ni vas a disfrutar todo lo que trabajaste, ¿verdad? Ahora, lo terrible de esta historia y de este ejemplo, y que puede sucederle a muchos, lo terrible es que imagínate que ese hombre, por trabajar, por crecer, por hacer más dinero, descuidó su relación con Dios. Imagínate que ese hombre, por cuidar sus ganancias y por cuidar producir más para ganar más y acumular más, por hacer eso,
haya descuidado su relación con Dios, haya hecho a un lado su relación con Dios, haya dejado lo espiritual haya arrinconado para poner todo su esfuerzo en aquello material que él deseaba. Pues qué triste, porque él quizás se preparó para hacerse rico, pero no se preparó para su encuentro con Dios. No podemos darle prioridad a cosas temporales sobre las cosas espirituales. Si algún joven se está preparando para estudiar y para terminar una carrera, está bien, pero sabes, antes que eso y sobre eso, tiene que prepararse para su encuentro con Dios. Antes que eso y sobre eso, se tiene que preparar en su vida espiritual. Porque qué caso tendría prepararse en lo material, que es pasajero, en lo humano, en lo de la tierra, y por eso descuidar lo más importante, cuando la vida espiritual sí tiene garantía, cuando la vida espiritual sí tiene un futuro descrito, aclarado de parte de Dios, que sí se va a cumplir. Entonces, si tú eres joven y estás estudiando y le echas ganas a la escuela, qué bueno, pero ¿sabes qué? Échale más ganas a buscar a Dios. Échale más ganas a darle tiempo a Dios. Échale más ganas a agradar a Dios. Si tú eres una persona que te estás preparando para poder tener una propiedad, una casa, si ese es, ¿verdad? Eso te ha ocupado, está bien, pero ¿sabes qué? Por favor, que eso no descuide, que eso no haga que tú descuides tu búsqueda de Dios, tu relación con Dios, tu vida espiritual, tu alma, que no la descuides por lo otro. Si tú eres una persona que estás cuidando mucho tu trabajo porque tienes temor de perder tu trabajo, bueno, está bien, trabaja, pero cuida más tu vida espiritual y tu alma. Si tú eres una persona que te estás preparando para casarte, pero ya estás en los preparativos, ya te falta poquito para el gran día, está bien, pero no olvides que sobre eso, lo más importante es tu alma y tu vida espiritual. Ponle atención a lo espiritual y no como este hombre que el mismo Señor le dice: eres un necio, te esforzaste, pero ya se acabó tu tiempo y no podrás hacer nada. Y qué doloroso, porque no solamente se murió físicamente esa noche, muy probablemente también espiritualmente, porque si no cuidó su relación con Dios, tú sabes que también el castigo es la muerte espiritual, la separación eterna con Dios. Por algo no tan valioso, descuidó lo más valioso. Siempre cuida primero tu vida espiritual y tu alma, en el nombre de Jesús. Es peligroso que por seguir nuestros planes dejemos a un lado el plan de Dios. Y el plan de Dios, el plan central de Dios es que estemos en el cielo. No lo olvides, no lo olvides. Es que lleguemos al cielo. Amén. Los propósitos y los planes que los hombres consideran muy sublimes y profundos, o los piensan muy bien fundamentados, pueden acabarse en un momento. Y si no, pues vayamos atrás, hace unos meses cuando inició esta pandemia, donde muchos perdieron y ya no podrán recuperar aquello que perdieron. Los planes pueden ser cambiados y pueden ser al final totalmente contrarios a lo que nosotros habíamos esperado, concebido. Pueden ser totalmente diferentes. Mira, encontré una persona, se llama Iván Semilla, no lo conozco, pero él escribió un pensamiento como una especie de verso o una especie de como un poema con relación a este tema, y esto dice así, dice y aquel ansiado plan nunca fue nada, partiste al igual que habías llegado, tenías tanto empuje, tenías tantas ganas y me dejaste así, desesperado. Quedé como un muñeco desalmado, con brazos de algodón y ojos perdidos, inmóvil,
totalmente desarmado, sin sangre, corazón y sin sentido. Dolor es hoy haberte conocido. Le está hablando el plan que él había hecho. Dolor es hoy haberte conocido. Teniendo expectativas y esperanzas, te fuiste, al igual que habías venido, dejándome tu aroma y no me alcanza. ¿Verdad? No olvides, él comienza diciendo este poema: y aquel ansiado plan nunca fue nada. Está hablando del dolor que deja, del dolor que queda. Cuando se ha hecho un plan y este plan no se realiza. Cuando se ha hecho un plan y este plan no llega. Cuando se ha hecho un plan y este plan se frustra. Como eso trae un dolor, como eso trae una herida al corazón. Pero no es eso lo que Dios quiere provocar en nuestras vidas. Él no nos permite realizar un plan que teníamos. No es eso, no es la desesperanza, no es este sentimiento de vacío, de dolor, de frustración. No es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengamos una esperanza en Dios, en que Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Si un día Dios nos llama a su presencia, es porque en su presencia estaremos mejor que podamos estar aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, Él siempre tiene un plan mejor para nosotros, tal vez un plan diferente, tal vez un plan muy diferente, completamente distinto a lo que nosotros teníamos en nuestro interior. Pero un plan siempre mejor. Y un plan, ¿verdad?, que nos va a durar en gozo toda la eternidad. Quizá no tengamos ese gozo temporal, pero vamos a tener un gozo eterno. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermano, es difícil. Es peligroso vivir sin considerar a Dios, vivir sin considerar a Dios para el futuro. Y dentro de ese futuro que Dios ha preparado para nosotros, dentro de ese futuro, quiero cerrar este tiempo de mensaje, de meditación en la palabra de Dios, recordándote que las profecías de la palabra de Dios, que las profecías bíblicas, esas sí se van a cumplir 100% como están escritas en la Biblia, como Dios las dejó plasmadas en su santa palabra. Todo lo que Dios dice que sucederá, sucederá, no cabe duda. Y para eso sí hay que prepararnos, porque eso sí va a suceder. Todo lo que Dios dice que será, será. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Todo se va a cumplir perfectamente bien. No hay error ahí. No hay nada que pueda hacerlo variar. Todo se va a cumplir tal cual. Así será. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Y nos tenemos que preparar, porque si tú lees las profecías y lees la palabra de Dios, lo que viene, lo que ya se ha acercado, entonces tú sabrás que deberás de estar preparado para eso prepararte espiritualmente, prepararte para lo que viene, prepararte para lo que va a ser, y quizá en breve tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero tal vez esté más cerca de lo que tú piensas. Algo dentro de esas profecías va a suceder de manera inminente, para lo cual tenemos sí que prepararnos para que no nos suceda lo mismo que le sucedió a una generación del pasado, de la cual Dios nos muestra en su palabra que ellos vivieron un error que los llevó a la muerte.
Mateo 24, 38 lo dice, vamos a leer Mateo 24, 38 y 39, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sabes? En otras palabras, ellos estaban en sus planes. Ellos estaban en sus deseos. Estaban en sus momentos que ellos estaban dirigiendo en sus vidas. Ellos estaban en sus actividades, ellos estaban en sus planes, cuando de repente, ¿verdad?, no entra al arca y comienza el diluvio. Versículo 39 dice, y no entendieron. Eso es lo que Dios no quiere que te suceda a ti, que me suceda a mí, que le suceda a la iglesia y a todos los que están escuchando la voz de Dios. Eso es lo que no quiere Dios que nos suceda a nosotros. No entendieron, ellos no entendieron. Ellos estaban en sus actividades, estaban en sus planes, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y todos murieron. Así también será la venida del Hijo del Hombre. De repente, ocupados en sus planes, ocupados en sus deseos, ocupados en sus sueños, ocupados en sus cosas. Y llegó el diluvio y se murieron todos. Así es. Lucas 17, 26 al 30 también habla de este momento. Dice, como fue en los días de Noé, como fue en aquel momento, así también será en los días del Hijo del Hombre. Igual como pasó con Noé, así también va a ser, hermano y amada hermana. Esto es muy claro. ¿No te parece muy claro? Así será. Así va a suceder. La gente va a estar en sus ocupaciones, en sus planes, en sus marchas, en todas esas cosas. La gente va a estar ahí haciendo a un lado lo espiritual, no escuchando la voz de Dios, porque ¿sabes? Noé, predicador, pregonero de la verdad por 120 años y la gente no le hizo caso. No le hizo caso más que su familia. Entonces, así será, dice el Señor, así será, no lo olvides, no olvides que así será. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y todavía lo reitera el Señor, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. También a ellos les pasó. Igual que en los días de Noé, también le sucedió en los días de Lot. Otra vez la humanidad, sin atender el llamado de Dios para que se prepararan, sin atender la atención que requería su alma, su relación con Dios, la prioridad que esto debería de tener. Así estaba la gente otra vez. Y Dios no quiere que ahora, en este tiempo que va a suceder y se va a repetir esto, no quiere que tú estés dentro del grupo de personas que estás en lo tuyo y haciendo a un lado lo de Dios. Que estés en lo tuyo y dejando en segundo lugar lo que es más importante, que es tu vida espiritual y tu relación con Cristo y el cuidado de tu alma. Guardar tu alma. Así será el día
vamos al 29, uno antes. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. También igual, como en los días de Noé, también murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Qué tremendo, más claro, es bastante claro lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Estaban en sus cosas, ignoraron los planes de Dios. Por eso yo me inquieto y me preocupo, ¿verdad? Cuando alguien, ¿verdad? Debiendo de estar en el tiempo de Dios, en la casa de Dios, ¿verdad? Anda por otro lado, ¿verdad? Anda en los negocios, anda en las tareas, anda en los quehaceres, anda en los ejercicios, anda en otra cosa y no está donde debe de estar, donde Dios lo quiere encontrar. Y el hombre piensa, no, pues la próxima semana sí vengo. No, pues la próxima semana sí lo hago. ¿Y si no llega la próxima semana? ¿Y si Cristo viene antes? ¿Y si Cristo viene ese día? Y no lo encuentra como lo quiere encontrar, donde lo quiere encontrar. No te pierdas los momentos, los tiempos que tenemos con Dios. No te pierdas los tiempos de oración. No te pierdas los tiempos de alabanza. No te pierdas los tiempos de palabra de Dios. No te pierdas los tiempos donde hoy lo hacemos de esta manera en estos días, pero el domingo estamos en la casa de Dios. No te pierdas eso. No lo dejes por otras cosas. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Muerte física y muerte espiritual. Cuando el Señor nos está ofreciendo la vida, la eternidad, la vida eterna. Entonces, amado, amada que estás oyendo este mensaje, joven que estás oyendo este mensaje, adulto que estás oyendo este mensaje, es necesario que pongamos el empeño mayor en lo que es de Dios. Que pongamos empeño mayor, que esto sea primero. Dios no está por debajo de los estudios, está por encima. Dios no está por debajo del trabajo, está por encima. Dios no está por debajo de la familia, está por encima de la familia. Dios no está por debajo de nada, Él está por encima de todo. Aleluya. Y despertemos la iglesia a estar en la posición y en la actitud que necesitamos tener para cuando Cristo venga. Aleluya. Un esfuerzo correcto, enfocado hacia el área correcta, sin dejar de avanzar en lo material, sin dejar de avanzar en lo natural, pero lo primero es lo primero, lo otro es segundo lugar, lo otro es secundario, lo otro es pasajero, lo otro es temporal. Lo primero es lo que nos lleva a la vida eterna. Lo primero es lo que nos da la garantía y la seguridad para estar siempre con Dios en ese lugar que Cristo fue a preparar para ti y para mí. No perdamos por lo secundario, por lo natural, no perdamos lo más importante. Amén. No dejemos en último lugar lo espiritual. No digamos, ay, pues no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho. Démosle a Dios el primer lugar en todo. Más que palabras, que lo vivamos con la ayuda de Dios, tú y nosotros, tú y yo, porque esto es lo que nos garantiza permanecer en el plan de Dios que nos quiere entregar nuestra herencia espiritual, más hermosa y valiosa que todo lo que podamos lograr en esta tierra. Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere tener el control sobre nuestras vidas. Pero recuerda que Dios tiene los mejores pensamientos y los mejores planes para ti y para mí.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Y te rogamos, Dios, que tu palabra no solamente sea para, Señor, el momento, la hora, Señor, los minutos en que estamos nosotros frente a ella para meditar en ella, Señor, y relacionar este mensaje con lo que pasa en nuestras vidas. Relacionar este mensaje con lo que pasa en nuestra vida natural, Señor, es para que nosotros reflexionemos, meditemos, nos propongamos, Señor, Padre, poner nuestro principal empeño en lo que sí, Señor, durará por siempre, en lo que sí será eterno, Señor, en lo que está plasmado en tu palabra y que es garantía que va a suceder. Hay una garantía, Cristo vendrá y Él vendrá. Hay una garantía, nos iremos con Él. Esto sucederá en el nombre de Jesús. Hay una garantía, Señor, Padre, que nosotros estaremos con Él para siempre, Señor. Hay una garantía, tu palabra se cumplirá, Señor. Nuestros planes, quién sabe, pero tu palabra se va a cumplir, Padre. Porque ni una sola palabra que ha salido de tu boca, que ha salido de tu corazón, caerá a tierra, Padre, sino cada jota y cada tilde de tu palabra se va a cumplir. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada más en lo eterno, Señor, y un poco menos en lo de la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas de arriba, que son eternas, Señor, y quitar, Señor, nuestro corazón de las cosas de abajo, que son pasajeras, Padre. Ayúdanos, Señor, la venida de Cristo inminente y pronta, Señor, más de lo que la iglesia espera o cree, será tu venida, Señor. Que estemos preparados para ese encuentro, para ese momento. Pero si nos encuentra distraídos en otros planes, en otras cosas, en otras actividades, con otras prioridades distintas, Señor, nos vamos a perder el glorioso momento, Señor, de partir a tu presencia. Pero esa no es, Señor, el deseo de nuestro corazón. Por eso es que buscamos el consejo de tu palabra, no solamente para oír, sino para vivir, Señor. Te rogamos, Padre, que sea así, que cada uno de nosotros, Señor, no se equivoque, que cada uno de nosotros, Señor, no llegue a ser como aquella generación de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot, Padre, que terminaron destruidos física y espiritualmente, sino que seamos atentos, que velemos por los tiempos que estamos viviendo. En el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor. Pedimos perdón. Si tú crees que tienes que pedirle perdón a Dios, habla con el Señor. El Señor está listo y dispuesto para perdonar y para ayudarte y para guiarte y para aconsejarte y para enviarte la ayuda siempre, cada día, de su Santo Espíritu, para que tú seas más que vencedor. Gracias, bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos pronto, hermanos, ahora en la iglesia. No falten, ahí nos vemos. Ahí estará el Señor esperándonos. Que Dios le bendiga.